El mundo ha sido completamente devastado. Las ruinas de una ciudad se encuentran habitadas por unos pocos humanos sobrevivientes, además de un grupo misterioso de seres conocidos como renacidos, ambos atrapados dentro de una barrera que los aísla del mundo exterior. Pero, ¿es esta una barrera creada para aprisionarlos o para protegerlos? Así comienza. Algo que me encanta de los videojuegos con historias crípticas es cómo su mundo, sus personajes y todo aquello que forma parte del título se siente bastante lejano e incluso ajeno al jugador, porque todas aquellas épocas narradas en notas, libros, diálogos de personajes, sitios en ruinas y más son cosa del pasado, y realmente no hay forma de saber con exactitud qué ocurrió. Por ello, es el jugador quien debe reunir toda la información disponible e interpretarla. En comparación con los títulos de From Software, la historia de Code Vein me parece mucho más palpable y personal para el jugador. Si bien la misma adopta muchos de los elementos que caracterizan títulos como Dark Souls o Elden Ring, consigue darle un giro diferente dentro de una escala y un contexto mucho más humanos e íntimos. La historia de este videojuego no se cimienta solo en un mundo en ruinas, sino en las vidas de los habitantes de este mundo, las decisiones que han tomado y cómo las llevaron hasta el lugar donde se encuentran ahora. El alma del título reposa sobre la siguiente pregunta: ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar con tal de proteger algo valioso? Pero para llegar a la respuesta de esta pregunta, antes debemos de explicar el evento conocido como Gran Colapso, pues fue lo que dio origen a la devastación que asoló el mundo entero. Comenzó con el brote repentino de enormes formaciones, las cuales fueron nombradas como espinas del juicio. De estas emergieron unos seres conocidos como los horrores, terribles monstruos que aniquilaron gran parte de la población humana sobreviviente tras la aparición de las espinas. Debido al estado del mundo y dado que ningún arma convencional era capaz de acabar con estas bestias, se inició un proyecto que tenía como objetivo hacer uso de algo conocido como parásitos Bohr, o parásitos regenerativos de órganos biológicos. Esto dio lugar a lo que conoceremos como Revenant, o Renacido. Al implantar el Bohr en cadáveres humanos, este revive a su huésped adhiriéndose a su corazón y comenzando a enviar su propia sangre. Esto de alguna manera le permite regular y controlar todos los órganos del cuerpo, incluido el cerebro. Al mantener la invasión del parásito a cierto nivel, el huésped puede mantener su identidad, a la vez que le permite realizar todas sus funciones vitales con normalidad. El tiempo que tarda un cadáver humano en volver como un renacido varía según el individuo, y en algunos casos puede incluso tardar años. Estos seres solo pueden ser completamente erradicados al destruir su corazón, pues es ahí donde se encuentra el parásito Bohr. Cualquier otra herida mortal simplemente hace que el individuo pase por un proceso llamado dispersión, donde su cuerpo se descompone en partículas que posteriormente se reconstruyen, volviendo a la vida, aunque esto supone un alto costo. El despertar inicial y las posteriores dispersiones sufridas provocarán que el individuo vaya perdiendo gradualmente sus recuerdos, al punto en que no sabrá absolutamente nada sobre su pasado. Los recuerdos más importantes para la personalidad del renacido pueden formar algo que conoceremos como vestigios. Estos son cristales de un color rojo sangre, que contienen toda la información de esos recuerdos perdidos. Es aquí donde este título ahonda en la parte más humana de sus personajes, ya que durante nuestra aventura seremos capaces de encontrar muchos de estos vestigios y nos dejarán saber mucho más sobre la gente que habitó aquella ciudad desolada. Historias de supervivientes cuyas vidas fueron arrebatadas por el Gran Colapso, y que ahora debían luchar en un mundo donde no les quedaba nada. Por si fuera poco, los renacidos también debían lidiar con otro mal conocido como la sed de sangre. Para que el parásito Bohr se mantenga funcionando de manera correcta, el huésped debe ingerir sangre humana cada cierto tiempo. De esa manera, evitará el crecimiento descontrolado del parásito Bohr por todo el cuerpo, en un proceso que conoceremos como frenesí. Un renacido afectado por esta dolencia perderá todo ápice de personalidad y terminará como un perdido, seres violentos y caníbales. De hecho, estos son la principal amenaza dentro de la barrera en la que ocurren los acontecimientos del juego. Los perdidos expulsan continuamente miasma de sus cuerpos, el cual se acumula en la atmósfera. Esto obliga a los renacidos a usar máscaras que filtren el aire todo el tiempo, ya que si un renacido inhala este miasma, experimentará una reacción violenta y acelerará su sed de sangre, reduciendo drásticamente el tiempo que le tomaría entrar en frenesí. Los cuerpos de los renacidos son capaces de producir y manipular una misteriosa sustancia llamada Ichor. Esta se utiliza para alimentar su fuerza y hacer uso de los dones otorgados por su código de sangre. Cada individuo posee un factor parecido al tipo de sangre, siendo personal y exclusivo. Este código de sangre otorga dones, fortalezas y debilidades únicas.
Resulta imposible absorber y usar el código de sangre de otros, ya que al intentar hacer esto, el sujeto entrará en frenesí. Las armas de los renacidos están diseñadas para canalizar y utilizar el licor para aumentar su potencial de combate. Lo mismo ocurre con las vestimentas que utilizan, conocidas como velos de sangre, ya que actúan como extensiones de sus propios cuerpos y permiten drenar el licor de los enemigos derrotados. De acuerdo con el momento en que se implantó el parásito en sus cuerpos, los renacidos se pueden clasificar en 4 generaciones distintas. Los de primera generación fueron los primeros sujetos de prueba, creados para combatir a los horrores. Fueron principalmente sujetos médicos, ya que antes de considerar las aplicaciones militares de los renacidos, el parásito Bohr había sido ideado como una alternativa médica para salvar un gran número de vidas gracias a sus propiedades. La segunda generación se produjo bajo las órdenes del proyecto Queen. Este fue una respuesta ante la inminente demanda de sangre por parte de los renacidos. No hay demasiada información respecto a todos los pormenores sobre este proyecto, pero se sabe que la elegida como portadora del poder de la reina fue una chica llamada Cruz. El resultado fue una renacida con grandes capacidades, la cual no experimentaba sed de sangre. Con su ayuda se realizaron avances en la creación de equipamiento, materiales y medicamentos necesarios para los renacidos. Gracias a todo esto también se dispusieron una serie de organismos conocidos como muérdagos, que eran similares a una planta, pero con características especiales. Permitían acelerar la regeneración de los renacidos, calmaban la sed de sangre y purificaban el miasma en el ambiente. Por desgracia, el parásito que la joven Cruz albergaba traía consigo un inmenso dolor que con el paso del tiempo provocó que perdiera la razón y entrara en frenesí. Debido a sus excepcionales capacidades, la reina trajo consigo una gran destrucción y producción de miasmas sin precedentes, resultando en un gran aumento en la aparición de perdidos. Debido a esto, y al no tener otra opción, se inició la operación Queen Slayer, con el objetivo de erradicarla por completo. La tercera generación de renacidos fue producto de esta operación, al intentar contener a la reina y a las hordas de perdidos, los cuales siguieron acabando con los pocos supervivientes que aún quedaban. Se tuvo un último enfrentamiento en contra de la reina, donde participaron 3 personajes claves en esta historia: Silva, Jack y nuestro protagonista. La batalla fue brutal, pero gracias al esfuerzo en conjunto, el protagonista logra atravesar el corazón de la reina, pero es infectado por el miasma justo en este último momento. Jack entonces toma la decisión de acabar con su vida rápidamente, para evitar que se transforme en un perdido. Aún con su corazón destruido, las capacidades regenerativas de la reina seguían activas, y la única forma para contenerla fue dividiéndola en fragmentos que conoceremos como reliquias. Estas fueron puestas en el interior de un grupo de renacidos, compatibles a los que conoceremos como sucesores. Nuestro protagonista fue el sucesor de la sangre, pues drenó la sangre de la reina al destruir su corazón, aunque nadie sabía esto. Entre sus habilidades cuenta con la capacidad de limpiar el miasma, purificar vestigios y revivir a los llamados manantiales de sangre. Estos últimos fueron concebidos tras la caída de la reina, gracias a otra sucesora, una chica llamada Karen Amamiya, la sucesora del corazón responsable de crear la fuente y los manantiales. Estos producían algo que conoceremos como perlas de sangre, que resultaron ser una alternativa para abastecer la gran demanda de sangre por parte de los renacidos. Hubieron un total de 15 sucesores, aunque durante nuestra aventura solo conoceremos a 9 de ellos, y sus correspondientes historias, las cuales abordaremos más adelante. Cada sucesor debía permanecer oculto en una cripta que los contendría y aislaría del exterior, mediante una barrera que a su vez ahuyentaba el frenesí. De esta manera, la reina no era capaz de regenerarse, aunque las partes de su cuerpo anhelaban reunirse. Debido a esto, los sucesores poco a poco terminaron cayendo ante el frenesí. Hubo una cuarta generación de renacidos, que se produjo a partir de la venta en el mercado negro de los pocos parásitos Bohr que quedaban tras la operación Queen Slayer. Después de todos estos acontecimientos, las condiciones eran irremediablemente críticas, pues la fuerza militar y la mayoría de los humanos habían perecido, y la poca organización que quedaba instauró un gobierno provisional, nombrado Cerberos. Su líder sería el mismo Silva, quien ayudó en la derrota de la reina y se encargó de dirigir al ejército de renacidos durante gran parte de la operación. Fue el sucesor del cerebro de la reina, y aunque no se explica con claridad, tuvo la capacidad de crear la cárcel de nieblas, que aisló la ciudad del exterior, aunque esto demandaba una gran cantidad de sangre para mantenerse, y es que la barrera cumplía una doble función. La primera, para evitar que los renacidos y cualquier amenaza de una reina revivida dañaran el mundo exterior, y por otra parte, el miasma sirvió como barrera contra los horrores que plagaban el exterior de la ciudad, y que suponían una gran amenaza para los habitantes, ya sean humanos o renacidos.
Desgraciadamente, después de todos estos acontecimientos, la población predominante era de renacidos, y los pocos humanos que no perdieron la vida se vieron obligados a colaborar con Cerberos, donando sangre, ya que si bien los manantiales ayudaban con la demanda, con el tiempo los mismos fueron perdiendo su poder, y la mayoría de las perlas que producían eran usadas para mantener la barrera. Poco a poco toda la organización de la ciudad se fue desmoronando, hasta llegar al punto en donde inicia nuestra aventura. Nuestro protagonista es encontrado por una misteriosa mujer que parece haber pasado mucho tiempo buscándolo. No sabemos cuántos años han transcurrido exactamente desde su enfrentamiento con la reina, pero la ciudad está vuelta a un completo caos. Esto se debe a la escasez de perlas de sangre, y cómo los pequeños grupos de renacidos se encuentran dispersos y pelean constantemente contra hordas de perdidos. De forma periódica, estos pequeños grupos deben ofrecer las pocas perlas que encuentran a lo que queda de la organización Cerberos, pues es con estas que mantienen la barrera. Es gracias a las habilidades de revitalizar las fuentes de sangre, purificar el miasma y visualizar los vestigios dejados por otros renacidos que nuestro prota llama la atención de un grupo de investigación encabezado por un joven llamado Louis. Este grupo tiene la tarea de averiguar por qué las fuentes de sangre han perdido gran parte de su poder, pero no habían podido progresar debido a las dificultades que supone recorrer la ciudad. Aquí conoceremos a muchos personajes que tendrán más o menos relevancia en la historia de este videojuego, y ellos son Koko, una comerciante bastante astuta; Rin Murasame, una herrera que solía ser excelente en combate; Yakumo Shinonome, quien antes de volver como renacido trabajó como mercenario; y Louis Amamiya, cuyo apellido te resultará familiar ya que es el hermano de la sucesora del corazón. Algo sumamente importante y que diferencia a Code Vein de otros juegos del estilo es que aquí podremos llevar un acompañante con nosotros. Este NPC nos ayudará durante toda nuestra aventura y podremos intercambiar dicho acompañante a medida que avanzamos en la historia. Puede parecer un detalle menor, pero resulta bastante relevante, considerando que esto ofrece diferentes estilos de juego dependiendo del acompañante que decidamos llevar con nosotros, pues cada uno de estos tendrá un código de sangre diferente, con lo cual su rol también varía y podrá resultar de más o menos ayuda. Gracias a las habilidades de nuestro protagonista, el grupo de investigación logra abrirse paso eliminando el miasma que bloqueaba el camino hasta el centro de la ciudad en ruinas. Al seguir avanzando terminarán por llegar a un lugar que conoceremos como Trincheras Secas y donde nos enfrentaremos con un jefe. Al derrotarlo podremos purificar otro manantial y acto seguido veremos una cinemática donde aparecerán dos personajes misteriosos. Un hombre que no es otro que el mismo Jack, el cual peleó junto a Silva y nuestro protagonista contra la reina, además de una extraña mujer. Ambos parecen estar extrayendo algo del cuerpo sin vida de un renacido. Antes de poder confrontarlos, ambos desaparecerán rápidamente. Tras llegar al final de este camino, el equipo decide visitar otro lugar, el Pozo de los Lamentos. Se trata de una zona completamente inundada y cubierta por una oscuridad que vuelve bastante difícil moverse por el mapeado. Aquí nos encontraremos con dos nuevos personajes, Mia y Nicola Karnstein, unos hermanos que buscan desesperadamente conseguir perlas de sangre, ya que el pequeño Nicola está a punto de entrar en frenesí. El grupo del protagonista cede una perla a los hermanos para ayudarlos, luego de esto deciden seguir su propio camino. Es aquí donde me gustaría remarcar un aspecto fundamental de este videojuego. Los vestigios, como expliqué antes, son cristalizaciones que contienen los recuerdos más importantes de los renacidos. Esto se vuelve una mecánica dentro del juego, ya que al irlos recolectando podremos acceder a nuevos códigos de sangre que nos permitirán mejorar nuestro personaje, ganar nuevas habilidades y avanzar con mayor facilidad. Pero hay algo mucho más importante. Cada vez que encontremos un vestigio, podremos volver con la mujer que encontró a nuestro protagonista. Su nombre es Io. Con su ayuda podremos acceder a los recuerdos de los vestigios. De esta manera, presenciaremos un eco de todos los acontecimientos que ocurrieron en la vida de sus antiguos dueños. Esto es lo que vuelve a la historia de Code Vein una mucho más personal, pues las historias son revividas por el jugador, acercándonos más a los acontecimientos y permitiendo que conectemos con todos aquellos personajes que, si bien seguramente ya no podemos ver a lo largo de la aventura, pero podremos conocer gracias a esta mecánica. Ahora bien, la próxima vez que encontremos a los hermanos Karnstein, estos son atacados por Jack. Lamentablemente, habremos llegado muy tarde. Mia lamenta la pérdida de su hermano pequeño y su impotencia al no poder protegerlo, pero no habrá tiempo para lamentarnos, ya que debemos enfrentar a un nuevo jefe, un perdido conocido como Verdugo Invasor, y debo decir que esta es una de mis peleas favoritas contra jefes, pues la misma es bastante rápida y agresiva. Al terminar la pelea, Mia encuentra un vestigio dejado atrás por su hermano. Tal parece que ella también estaba a punto de entrar en frenesí. Es por esto
por lo que el grupo decide llevarla de regreso a la base. El tema de los vestigios y el pasado de cada uno de los personajes importantes lo veremos mucho más adelante, esto con el objetivo de que resulte más claro para todos ustedes, pues es bastante información. Tras despertar, Mia decide unirse al grupo con la idea de encontrar a Jack y vengar a su hermano pequeño. El siguiente destino será un lugar llamado la Catedral de la Sangre, una ubicación oculta y solo accesible gracias a la nueva integrante del grupo. Este es uno de los mapeados más extensos de todo el juego. El mismo cuenta con muchos caminos ocultos y es realmente fácil perderse en este lugar. En nuestro camino debemos derrotar un mini jefe llamado Lobo Argenta. La pelea, si bien no es demasiado complicada, puede llegar a presentar un obstáculo debido a la agresividad del enemigo y al espacio tan reducido que tenemos para enfrentarlo. Lo importante sobre este jefe es que al derrotarlo obtendremos un vestigio que nos permitirá entrar a las memorias de nuestro protagonista, y aquí presenciaremos cómo este unió fuerzas con Jack y Silva para derrotar a la reina. También se dará cuenta de lo especial de su condición, al haber sido él quien logró destruir su corazón. De aquí podemos deducir que fue este el momento donde absorbió la sangre de la reina por medio de su velo de sangre. Tras revivir estos recuerdos y seguir avanzando, nos encontraremos con la entrada a una enorme catedral. Es muy importante que el jugador explore completamente los mapeados a partir de este momento, pues si queremos obtener el mejor final posible, debemos recuperar todos los vestigios. En este lugar nos encontraremos con una extraña mujer muy parecida a Io. La misma nos es presentada como Leda y es algo así como una guardiana de sucesor. Por eso se encuentra a las puertas de una cripta. Si le entregamos todos los vestigios que nos pide, la misma podrá restaurar los recuerdos del sucesor que yace dentro de la catedral. Hecho esto, podremos entrar y enfrentarnos al siguiente jefe. En esta ocasión es la sucesora de la caja torácica de la reina. La pelea puede complicarse debido a las magias y ataques en área que tiene este enemigo, pero especialmente por la cámara, ya que como sabemos, al ser un enemigo tan grande, estos juegos estilo Souls suelen presentar problemas en su manejo de cámara. Una vez que derrotamos a la sucesora, podremos salvarla. Nuestro protagonista tomará la reliquia de su interior y luego podrá restaurar sus memorias a partir de los vestigios que reunimos de ella. Al hacer esto, podremos tener acceso a una serie de puertas con grabados de alas, las cuales vimos repartidas por todo este mapeado. La primera que tendremos frente a nosotros será la que nos lleva a un lugar llamado Cripta de la Caja Torácica. En este lugar nos encontraremos con Karen Amamiya, la hermana de Lewis, quien, como les expliqué antes, fue la sucesora del corazón de la reina. Ella es la fuente de las perlas de sangre, así como de los manantiales repartidos por toda la ciudad. Actualmente se encuentra en una especie de sueño suspendido, y para lograr despertarla, deberemos seguir investigando más acerca de los sucesores. Al salir, el grupo es interceptado por Jack y la mujer que lo acompaña, cuyo nombre es Eva Rogues. Estos dos personajes presenciaron la capacidad del protagonista para albergar las reliquias de la reina, así como restaurar los recuerdos de los vestigios. Ambos lo invitarán a unirse a su causa, ya que parecen estar buscando al resto de sucesores también, aunque no sabemos el porqué de su búsqueda. La siguiente localización a la que se debe dirigir nuestro grupo es conocida como Cumbres de Almas Gélidas. Este lugar me parece especialmente destacable porque mezcla una gran variedad de enemigos sumamente molestos, con un mapeado donde caeremos en trampas pensadas para obstaculizar de formas diversas el avance del jugador. Es, en mi opinión, uno de los mapeados más interesantes del juego, pero también uno donde conoceremos mucho más en profundidad el lore del videojuego. Aquí nos enfrentaremos al siguiente sucesor, el cual no es otro sino el pequeño Nicola Karnstein. Al igual que en la zona anterior, debemos prestar atención y encontrar todos los vestigios necesarios para restaurar sus recuerdos, ayudando a su protectora, que se encuentra fuera de la arena de combate. En esta ocasión descubriremos que Nicola fue seleccionado como el sucesor del aliento, y fue el mismo Jack quien estuvo cuidando de él. Al parecer, este sabe dónde se encuentran todos los sucesores y los está buscando para obtener sus reliquias, ya que todos parecen haber caído en el frenesí. Como expliqué antes, las criptas fueron diseñadas para albergar a los portadores de las reliquias y evitar que los mismos fueran corrompidos por el miasma, pero también para mitigar los efectos de la sed de sangre. Aún así, parece que el poder de las reliquias fue mucho más fuerte de lo esperado. Al volver a la base, el grupo se encontrará con Eva Rogues, que acudirá a nosotros en busca de ayuda para rescatar a Jack. Podremos encontrarlo en un lugar llamado Caverna de Cenizas. El responsable del ataque fue Yuzo Mido, un investigador que fue de vital importancia en la creación de los Renacidos, el Proyecto Queen y también en la concepción de los sucesores.
entre muchos otros experimentos y avances que buscaban enfrentar al colapso. El problema con este tipo siempre fue su falta de moralidad, al realizar crueles experimentos para conseguir sus objetivos. El grupo decide seguir su camino y encontrar a este hombre antes de que pueda hacerle algo al sucesor que se encuentra en la siguiente cripta. La ciudad de la llama caída es la siguiente localización. Es el típico mapa de fuego donde habrá zonas en llamas que nos harán mucho daño al pasar sobre ellas. El mapeado en sí mismo no es demasiado grande, y la complicación es debido a los múltiples enemigos además del daño que recibiremos constantemente. De nuevo debemos estar muy atentos para poder reunir todos los vestigios si queremos salvar a la sucesora de la garra. Tras la pelea de jefe tendremos un breve encuentro con Yuzo Mido. Al parecer este hombre busca a los sucesores para arrebatarles sus reliquias e implantarlas en unos guerreros que lo acompañan como su guardia personal. Antes de seguir su camino, este informa al grupo que le dio un pequeño obsequio a Eva, y es por eso por lo que debemos ir en busca de esta mujer, hasta un lugar llamado Corona de Arena. Esta localización resulta especialmente difícil debido a que las arenas del lugar drenan constantemente el licor de nuestros personajes, limitando el uso de nuestras habilidades. Aún así tampoco resulta ser un nivel extremadamente difícil. Al llegar a la cripta del lugar, de nuevo tendremos que reunir todos los vestigios necesarios para salvar a Eva Rogues, la cual ha entrado en frenesí. Esta es la sucesora de la garganta. Su poder le da la capacidad de albergar temporalmente otras reliquias, además de que su voz puede tranquilizar a otros sucesores en caso de que entren en frenesí. Ahora sí, llegados a este punto es momento de que te cuente la historia de todos los sucesores, así como de las extrañas guardianas que vigilan sus criptas. Pero antes, me gustaría puntualizar algo de vital importancia. Como dije antes, me gusta la forma en que Code Vein desarrolla la historia mediante un recurso que es tanto mecánico como narrativo. Los vestigios sirven no solo para conocer el trasfondo de los personajes, sino para conectar con ellos, para empatizar. Porque por mucho que hayan sido elegidos para convertirse en sucesores, la realidad es que la situación tan precaria los dejó sin opción más que aceptar este papel, con la única motivación de proteger lo poco que les quedaba, aún sabiendo las consecuencias que podrían sufrir. A lo largo de todo el juego solo conoceremos a un total de 9 sucesores. La forma en la que yo entiendo el proceso de selección de sucesores es que no fue algo al azar, más bien fue pura resonancia emocional. Si has puesto atención habrás notado que hay cierto patrón que se repite en este juego, y si no, tranquilo, pues yo te lo voy a explicar. Nuestro protagonista es el sucesor de la sangre. Su reliquia, como sabemos, tiene la capacidad de limpiar el miasma, purificar vestigios y revivir manantiales de sangre. Además, le da la capacidad de contener más reliquias sin riesgos aparentes. Su historia comenzó al ser devuelto a la vida como un renacido durante la operación Queen Slayer. En ese momento, unió fuerzas junto a Jack y Silva para derrotar a la reina, pero justo cuando destruyó su corazón, fue afectado por el miasma. Aunque en un principio parecía haber muerto, fue encontrado tiempo después por Io, la cual lo estuvo buscando durante mucho tiempo. Y es que todas estas chicas que hemos encontrado a lo largo de la aventura y comparten esa apariencia, tienen un deber sumamente trágico. No sabemos exactamente de dónde provienen. Se especula que fueron creadas como una última voluntad de la reina, con el objetivo de cuidar, proteger y acompañar constantemente a los sucesores. Si nos fijamos bien, podremos apreciar que su apariencia está fuertemente inspirada en la joven Cruz. Io fue la única que no pudo encontrar a su sucesor hasta pasados muchos años. Esto se debe a que el protagonista nunca fue catalogado con este rol, tampoco residía en una cripta y mucho menos se sabía su paradero exacto. Se nos explica que todas estas guardianas vivían únicamente con el propósito de estar al lado de los sucesores, pero esto demostró ser un destino trágico, pues no podían hacer nada sino presenciar cómo estos lentamente iban cayendo víctimas del frenesí. Es por eso que solo pudieron permanecer custodiando las entradas a sus respectivas criptas, sufriendo silenciosamente ante su impotencia. El sucesor de la sangre es aquel que llega para conectar, dar vida, purificar, restaurar y recorrer toda la ciudad. No es solo poder de héroe, es narrativa, su capacidad para devolver su poder a los manantiales sangrientos, para disipar el miasma. Él permite que todo pueda circular nuevamente y rompe con el estancamiento que había deteriorado tanto tiempo la ciudad. Es por eso mismo, quizás, por lo que es capaz de albergar el poder de otras reliquias, porque él no retiene su poder, lo hace fluir.
Jack Rutherford fue el sucesor del ojo, cuenta con la capacidad de ver la energía proveniente del miasma, además de sentir la ubicación de otros sucesores. No sabemos mucho sobre la historia personal de Jack antes de convertirse en un renacido. Lo que sí sabemos es que lideró un escuadrón único y muy poderoso de élite durante la campaña contra la reina. Tras la caída de esta, y una vez que la cárcel de niebla fue dispuesta, se encargó de combatir contra los horrores que quedaban dentro de la ciudad. Durante este tiempo, trabajó junto a otro renacido llamado Valerio. Este fue el primer sucesor de la Garganta. Debido a sus habilidades, más tarde se le asignó la tarea de supervisar a los sucesores, encargado de vigilar la condición de estos y reemplazarlos a medida que fueran perdiendo el control de sus reliquias. Esta labor fue lo que le valió su reputación como un cazador de renacidos, siendo Valerio el primero al que tuvo que eliminar, algo sumamente profundo, pues la siguiente sucesora de esta reliquia se convertiría en aquello que protegería con su vida. Durante este tiempo, Jack también rescató a una joven que permanecía cautiva por otros renacidos. Estos la usaban únicamente para alimentarse. La garganta de la chica había sufrido graves daños, al punto de dejarla muda. Jack, desde mi interpretación del lore, no fue destinado como supervisor de los sucesores solo por su reliquia. Recibir el ojo de la reina solo reiteró o formalizó su posición como un observador y cuidador silencioso. Desde antes él ya cumplía con su papel como vigilante, un testigo constante del deterioro que sufrían los sucesores. Por otra parte, ya era un cazador de horrores, pero más importante, eligió proteger a Eva y guiar a Nicola. Eva Rogues, sucesora de la Garganta. Sabremos gracias a los vestigios que encontraremos en la aventura que Eva Rogues fue silenciada brutalmente cuando su garganta fue destruida por unos renacidos, ya que su voz los perturbaba. Su canto era prácticamente su identidad, lo único que la hacía sobrellevar su fatal existencia en un mundo devastado. Recibir entonces la garganta de la reina como su reliquia supone recuperar su voz, pero aún más, adquiere la capacidad de calmar a quienes están por caer en frenesí. Se le otorga el don de consolar, contener o estabilizar, es decir, convirtió aquello que causó violencia contra ella en una forma de contenerla en otros. Jack fue quien la rescató, le entregó su reliquia, y gracias a sus atenciones y cuidados de este, la joven decidió convertirse en una renacida y en la siguiente sucesora de la Garganta, como una forma de agradecerle todo su apoyo, pero también para poder permanecer a su lado. Tiene la capacidad de manipular la arena por completo, calmar a quienes caigan en frenesí con su canto y, por supuesto, puede contener temporalmente otras reliquias, aunque esto último no se sabe si es una capacidad propia de su cuerpo o de su reliquia. Y me gustaría agregar que no me parece rara la estrecha relación entre ambos sucesores. Con todo lo dicho, ambos se complementan perfectamente. Jack, el observador silencioso que procura y protege, mientras que Eva es la figura femenina que lo contiene y lo estabiliza. Emily Sue, sucesora de la garra, obtuvo la capacidad de manipular el fuego por completo, además de mejorar su destreza y movilidad. Por medio de los vestigios de ella y de Yakumo, podremos conocer más acerca del pasado de ambos, el cual está estrechamente relacionado con la historia del antagonista principal de este juego, Yuzo Mido. Emily Sue vivió junto a Yakumo y otros niños en un orfanato antes de ser adoptados por Mido, el cual los utilizó en experimentos inhumanos. Tras el gran colapso, Yakumo, Emily y los demás que habían sido adoptados crecieron lo suficiente como para que trabajaran como mercenarios, luchando en contra de los horrores. Como sabemos, al ser todos humanos comunes, no tenían ningún tipo de oportunidad, y al final sucumbieron. Mido recuperó los cuerpos de todos para convertirlos en renacidos. Es en este momento donde Emily Sue y el resto se vieron obligados a trabajar como guardaespaldas del científico. A través de los vestigios sabremos que los amigos de Yakumo mantuvieron a salvo su cuerpo mientras esperaban que despertara. Mido amenazó a Emily y al resto bajo su mando con desconectar a los que aún estaban dormidos si no continuaban participando en sus crueles experimentos. Más tarde, Mido estuvo a punto de desconectar de nuevo a todos y usarlos para crear sucesores. Emily Sue intervino y se ofreció a convertirse en sucesora a cambio de mantener con vida a los demás, pero principalmente a Yakumo. Emily tiene quizás una interpretación más simbólica. Ella decide convertirse en sucesora por convicción, para proteger algo sumamente importante para ella, sus compañeros, y Yakumo de esta manera recibe la garra de la reina, lo cual podemos interpretar como las manos o brazos de esta, siendo extremidades que no solo hieren, sino que aferran, sujetan, retienen. Ella abraza lo más valioso para poder protegerlo, y el fuego que controla simboliza la calidez de su afecto, pero también su convicción, unas garras que no dejan de proteger, aunque se consuman. Nicola Karnstein, sucesor del aliento. Su reliquia le otorgó la capacidad de manipular el hielo por completo,
Además de mejorar su resistencia física, también cuenta con la capacidad de generar clones de sí mismo, los cuales pueden salir de su cripta y mantener una voluntad propia de manera temporal. Tuvo una vida pacífica hasta la llegada del colapso, momento en el cual tanto él como su hermana perdieron la vida, para después ser traídos de vuelta como renacidos. Nikola fue el primero en despertar, mientras su hermana permanecía dormida. Su determinación, con tal de proteger a su ser más querido, fue lo que lo llevó a ofrecerse como sucesor. Fue así como conoció a Jack, el cual lo llevó a las montañas. Aunque Nikola deseaba crear un clon de sí mismo para ayudar a Mia, Jack se opuso debido a su deseo de evitar que Nikola sufriera más y pudiera entrar en frenesí. Aún así, en secreto fue capaz de crear su clon y enviarlo junto a su hermana, para que ésta no se sintiera sola al despertar. Que Nikola Karnstein reciba el aliento es coherente, pues al ser un niño frágil, su única razón para vivir y afrontar el mundo era su hermana. Su último acto de amor antes de ser confinado en su cripta es dejar algo que respire por él. Crea un clon que no es un arma, funciona como consuelo y compañía, un sacrificio silencioso que lo acercó más al frenesí. De hecho, la apariencia que adopta con el paso del tiempo refuerza la idea de que él quería ser fuerte para proteger a su ser más preciado. Karen Amamiya fue la sucesora del corazón. Aunque desconocemos gran parte de la vida de Karen y Louis, sabemos gracias a la biografía oficial y los diferentes vestigios que encontraremos a lo largo de la aventura que ambos crecieron en una isla remota llena de naturaleza. Su madre murió de una enfermedad cuando eran pequeños. Posteriormente su padre también falleció, a pesar de los cuidados desesperados que le brindó Louis cuando tenía 10 años, y Karen, su hermana mayor de 14. Ambos hermanos aspiraron a convertirse en médicos para poder salvar vidas como su padre lo hacía. Con ese fin, solicitaron becas en una universidad con un centro de investigación militar. Louis destacó en clase y se hizo muy amigo de Cruz Silva durante estos años. Los tres jóvenes sobrevivieron al gran colapso, y a medida que se creaban los renacidos y surgían los efectos secundarios, Cruz Silva se ofreció como voluntaria para convertirse en candidata del proyecto Reina, y Louis recibió permiso para visitarla en secreto una vez al día. Este joven atestiguó con tristeza e impotencia cómo Cruz comenzaba a luchar con el parásito Bor en su interior. Durante el eco de memoria de un vestigio se revela que Cruz le rogó a Louis que éste terminara con su vida durante una de sus visitas, pero este no fue capaz de cumplir con esta petición. Poco tiempo más tarde, Cruz entró en frenesí y acabó con casi todos en las instalaciones. Entre las víctimas se encontraba Louis, quien sostenía a su hermana herida, rodeado de un ambiente destrozado y en llamas, un panorama provocado por uno de sus seres más preciados. Louis tenía solo 20 años cuando perdió la vida. Karen fue traída de vuelta como renacida, despertando mucho antes que su hermano. Durante la operación Queen Slayer, trabajó como enfermera de los renacidos heridos, controlando la cantidad de memoria que perdían con cada muerte. Durante este tiempo conoció a una científica llamada Aurora. Aunque desconocemos el momento exacto y por qué tomó esa decisión, Karen se convirtió en la sucesora del corazón. Si bien no tenemos una descripción completa de sus habilidades, sabemos que fue quien creó la fuente, a partir de la cual surgieron todos los manantiales de sangre, que sirvieron para suministrar de perlas sangrientas a los renacidos dentro de la prisión de niebla. Nuevamente nos encontramos con una resonancia sumamente poderosa. Su rol como enfermera era mantener a los demás con vida. Su reliquia crea la fuente, los manantiales, y de esa manera puede alimentar a todos con las perlas sangrientas, un corazón que suministra a toda la ciudad. Además, ella es el eje emocional en la historia de Louis, la razón por la que inicia su viaje, y es por eso por lo que encuentra a nuestro protagonista. En otras palabras, ella hizo circular la historia del juego. Aurora Valentino fue la sucesora de la caja torácica. Fue una prestigiosa científica e investigadora antes del gran colapso. Tras volver a la vida como una renacida, se desempeñó como una de las investigadoras principales del proyecto Reina. Cuando Gregorio Silva propuso la idea de dividir las partes del cuerpo de la reina y sellarlas en los sucesores, ella fue la primera en oponerse. Aún así, más tarde y sin tener ninguna otra opción viable, se propuso ella misma para convertirse en la sucesora de la caja torácica, esto con el objetivo de salvar lo que quedaba del mundo junto a los pocos humanos y renacidos. Al igual que con la anterior, no se conocen los detalles sobre sus habilidades, pero podemos deducirlas a partir del enfrentamiento que tenemos con ella. Su reliquia parece haberle brindado la capacidad de teletransportarse distancias cortas y lanzar una cantidad abrumadora de poderosos ataques a distancia. Si bien no sabemos mucho acerca de ella, su simbolismo no podría ser más claro. Ella recibió la caja torácica, es decir, la estructura ósea que protege los órganos importantes del cuerpo, entre ellos el corazón. Durante la aventura la encontramos en la Catedral de la Sangre, y tras derrotarla podemos adentrarnos al sótano de esta, donde yace Karen. También sabemos
que ella no estaba de acuerdo con el plan para crear a los sucesores, y se siente profundamente culpable por eso, atrapada en su culpa. Además, es solo tras derrotarla que podremos acceder a muchas de las zonas donde se encuentran el resto de reliquias. Gregorio Silva fue el sucesor del Cerebro. Antes del Gran Colapso era soldado, y murió durante la Operación Queenslayer, aunque más tarde volvió como un renacido. Tras la derrota de la reina, él mismo fue quien se propuso como candidato para ser el sucesor del Cerebro, y fue quien ideó el plan para confinar a la ciudad completamente dentro de la cárcel de niebla. De nuevo, solo podemos teorizar sobre las capacidades de su reliquia, pero su poder le permitió crear la niebla roja que envolvió a la ciudad, de esa manera creando la prisión que los aisló del exterior, aunque como bien sabemos, esta habilidad suponía un gran consumo de perlas sangrientas. Él fue el líder de Cerberos y quien tomó las decisiones más difíciles cuando se necesitaba. Su plan para erigir la cárcel de niebla priorizó al grupo por encima del individuo, e incluso fue capaz de hacerle frente a la reina, que no era otra que su propia hija. Silva representa la razón llevada al extremo, control, cálculo y la voluntad de asumir decisiones que otros no podrían. También tenemos a un sucesor sin nombre, quien tenía una reliquia desconocida. Este fue al que pudimos observar durante la primera cinemática en la que conocemos a Jack y Eva. Por desgracia, no sabemos nada sobre este. Por esto es por lo que Code Vein me parece un juego con una historia sumamente cercana y que busca implicar al jugador, porque hay muchas cosas que no se pueden entender con mayor profundidad sino hasta que decidimos involucrarnos un poco más en conocer el pasado de cada uno de los personajes que nos acompañan. Además de todos estos personajes, sabemos que Yuzo Mido logró arrebatar su reliquia a 3 sucesores desconocidos, las cuales implantó en los extraños caballeros que lo acompañan. Aquí me gustaría puntualizar algo. Estos guerreros, por mucho que puedan guardar y usar los poderes de las reliquias, no son sucesores. Yuzo es un renacido que experimentó consigo mismo para romper los límites de sus propias capacidades, mediante el abuso extremo del parásito Bor y el licor. De esta forma, logró alcanzar un poder comparable y en ciertos aspectos superior al de los sucesores. Estos mismos experimentos le permitieron crear a sus 3 caballeros, que pueden albergar reliquias de forma temporal y exprimir su poder como si se tratara de combustible. Aún así, la diferencia radica en que estas son marionetas vacías, creadas únicamente para servir, sin ningún tipo de razonamiento propio, sin voluntad. Todo lo contrario a los sucesores, quienes deciden cargar con una responsabilidad por sus propias convicciones. No aceptan un poder para explotarlo con tal de lograr sus propios objetivos, cargan con un poder que los destruye por dentro, con la única idea de proteger algo preciado para ellos, es decir, un sacrificio voluntario. El plan de Yuzo Mido es bastante simple. Durante los acontecimientos del Gran Colapso y posterior a este, él concluye que los humanos necesitan evolucionar, así sea de forma forzada, con tal de lograr enfrentarse a los horrores que se encuentran fuera de la cárcel de niebla, la cual ve como un acto de cobardía por parte de Gregorio Silva. Mientras el grupo del protagonista está ocupado rescatando a Eva Rogues, Mido aprovecha para invadir la sede de la organización Cerberus. Su objetivo era forzar la introducción de las 3 reliquias que cargaban sus escoltas en el cuerpo de Silva, y de esta manera forzaría su frenesí, provocando que la cárcel de niebla se disipara. Aunque el protagonista y los demás intentan detenerlo, es demasiado tarde. Debo decir que la pelea en contra de este tipo es una de las más difíciles de toda la aventura. Tiene un montón de ataques poderosos, puede acabar con nuestra barra de vida muy fácilmente, además de que puede bloquear el uso de nuestras habilidades durante el combate. Tras derrotar a este hombre, el grupo no tiene tiempo que perder, deben dirigirse al lugar donde se encuentra Silva. Dependiendo de las acciones que haya llevado a cabo el jugador a lo largo de la aventura, podremos desbloquear un final diferente. Para efectos de este video, primero te explicaré el que yo considero como el final canónico. El final llamado Morador en la Oscuridad tiene como requisito restaurar todos los vestigios de los sucesores antes de nuestros respectivos combates contra ellos, de esta manera salvando a todos estos. Cuando el protagonista intenta tomar las reliquias del cuerpo de Silva, Io lo detiene y absorbe todas las reliquias, incluidas las de Aurora, Karen, Nicola, Emily, Eva, Jack y las que guardaba el propio protagonista. Al hacer esto, la joven guardiana se transforma en un enorme árbol manantial de sangre que produce de manera regular las perlas sangrientas y mantiene la cárcel de niebla. Este árbol también produce una perla ámbar especial con la que el jugador puede atravesar la barrera que envuelve a la ciudad. Con este final entendemos que Io se sacrificó para honrar el destino de todas las otras guardianas que no pudieron proteger a sus respectivos sucesores, de esta forma evitando que nuestro protagonista cargara con un destino doloroso.
pero también ofreciendo una oportunidad para seguir avanzando. En la última cinemática podemos ver como el prota es acompañado por Lewis, Yakumo, Mia y Murasame para salir de la barrera. Suele considerarse como el final canónico porque es el único que conecta directamente con una posible secuela, que por cierto, para cuando publique este video estará a punto de estrenarse. Spoiler, ya se estrenó y no es secuela, pero bueno, sigue siendo el final canónico. El final neutral se llama A la Eternidad. Tiene como requisito restaurar los vestigios de algunos sucesores, pero no de todos. Podremos presenciar cómo es el protagonista quien ocupa el lugar de Silva, absorbiendo las reliquias y encargándose de mantener la barrera. Mientras tanto, Io se recuesta junto al jugador y finalmente se convierte en piedra. Por último, tenemos el final malo, llamado Herederos. Para conseguir este final, el jugador no deberá salvar a ningún sucesor. Durante la cinemática veremos cómo el protagonista no podrá controlar las reliquias dentro de su cuerpo y comenzará su transformación en la reina. Lewis entonces se verá obligado a destruir el corazón de su compañero y amigo, siendo él quien ocupe el lugar de Silva para mantener la barrera, mientras que Mia, Yakumo y Jack reemplazan a Nicola, Emily y Eva como sucesores. Veremos a Io recostada en el manantial de sangre donde encontró al protagonista por primera vez, mismo lugar donde ahora reposa el arma de este. Tras unos breves instantes, la joven se convertirá en cenizas y desaparecerá. Code Vein es un juego bastante especial. Se nota el cuidado y mimo en cada aspecto relacionado a su historia. Es difícil que a primera vista la gente no tienda a pensar que este será el típico juego con estética de anime, que se centra en imitar la jugabilidad de la saga Souls. Pero cuando dedicas tiempo a jugarlo y te interesas por su mundo, sus personajes, es entonces donde te encuentras con algo mucho más grande. Por supuesto, en este video no te hablé de la historia oculta de muchos vestigios que encontraremos durante la aventura, los cuales profundizan aún más en el desarrollo de personajes como Mia, Yakumo, Koko, Murasame, entre otros. Esto permite que el mundo de Code Vein se sienta mucho más vivo, que respire por medio de sus historias, en los destinos trágicos que sufrieron muchos renacidos y humanos, en un mundo que sin importar qué final obtengas, sigue encontrándose devastado, y aún así tiene el corazón para mostrarnos historias movidas por la empatía, el cariño, amor, confianza, sacrificio, gratitud, esperanza, deber y voluntad. Yo me tomo el atrevimiento de invitarte a darle una oportunidad a este juego, que si acaso no lo has jugado, porque su estética te causó rechazo en un principio, o si quieres rejugarlo siendo mucho más minucioso en los detalles, te aseguro que tiene mucho por ofrecerte, especialmente si eres una persona a la que le gusta explorar y completar hasta el último rincón de cada escenario. Y déjame decirte que este juego tiene contenido adicional el cual no aborde en este video, pero te aseguro es sumamente divertido y desafiante. De cualquier forma, yo me despido por el día de hoy. Espero que este video haya sido de tu agrado. De ser así, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Suscríbete al canal si quieres ver más contenido como este. Nos vemos en un próximo video. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia.